Hola, somos los docentes Sheila Siles y Héctor Acebo. En esta ocasión te vamos a hablar de cómo formular una competencia y también los elementos de competencia. Eso es lo que vamos a tocar en el video de hoy. Lo primero que debemos tener claro es que toda competencia expresa un desempeño propio de la práctica profesional. El segundo punto importante es que una competencia está compuesta por 4 elementos muy marcados: el verbo de desempeño, el objeto, la finalidad y finalmente la condición de referencia. Por ejemplo, ¿se podría decir que tienes la competencia de manejar una movilidad? ¿Sabes manejar una movilidad? Bueno, si sabes manejar una movilidad, se podría decir que efectivamente eres competente en el manejo de una movilidad. La competencia se relaciona con el saber hacer. Por tanto, si una persona sabe manejar una movilidad, entonces tiene la competencia de manejar una movilidad. Bien, ahora vamos a aterrizar en los componentes de la competencia. Tenemos que hablar, en primer lugar, del verbo de desempeño. El verbo de desempeño siempre da respuesta a una pregunta que podría ser la siguiente: ¿qué tiene que hacer el estudiante para alcanzar el desempeño idóneo? Estamos hablando, por ende, de una macrohabilidad. En este primer componente de la competencia, que es el verbo de desempeño, usaremos un solo verbo redactado en presente, en el modo indicativo y en tercera persona del singular. Pasamos a ver ahora el objeto. El objeto, como su nombre indica, tiene que indicar objetos o situaciones sobre los que recae la acción. El objeto, además, tiene que precisar lo que la persona sabe hacer. Vamos a ver ahora la finalidad, que es el tercer punto o el tercer componente de la competencia. La finalidad tiene que estar relacionada con la respuesta a un problema, a una tarea, a una función o a un proceso de la práctica profesional. Es decir, la finalidad indica para qué se actúa. Y ahora vamos a ver el último componente de la competencia, que es la condición de referencia. Como su nombre indica, la condición de referencia expresa la condición o condiciones que debe cumplir la actuación del futuro profesional para considerarse idónea. Entonces, tenemos un verbo de desempeño en esta competencia, que es conduce, un objeto, que es un automóvil, una finalidad, que sería para el traslado de personas u objetos, y finalmente la condición de referencia, que es tomando en cuenta las normas y señales de tránsito. Ahí tenemos los 4 componentes de la competencia que la forman. Imaginemos, por ejemplo, que queremos aprender a conducir y nos matriculamos a una autoescuela. Según lo que hemos analizado anteriormente, ¿cuál sería la competencia de ese curso, de la clase de conducción de un vehículo? La competencia final sería conduce un automóvil para el traslado de personas u objetos tomando en cuenta las normas y señales de tránsito. Como nos mencionó Héctor, tenemos que tener al momento de redactar una competencia los 4 elementos, las 4 partes bien redactadas, bien escritas. Vamos a repasar, tenemos conduce, verbo en modo indicativo, y además engloba lo que es la competencia macro, es decir, ¿qué voy a saber hacer? Conduce. ¿Qué conduce? El objeto, un automóvil. La finalidad, para el traslado de personas o objetos, tomando en cuenta las normas y señales de tránsito, sería la condición de referencia. De esta forma, ya hemos redactado la competencia, en este caso referida a lo que es la conducción del automóvil. Vamos ahora a analizar qué son los elementos de competencia.
¿Qué son los elementos de competencia? Son desempeños menores que hacen posible el desarrollo de la competencia. Es decir, si mi competencia es manejar un automóvil, ¿qué elementos, qué desempeños menores tengo que saber yo para decir que sé manejar un automóvil? Bueno, vamos a desagregar esta competencia grande, macro, y vamos a desagregarla en elementos más concretos, es decir, en elementos de competencia. Entonces, al desagregarla en esos elementos más concretos, vamos a poder desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la competencia macro. Para explicar esto, vamos a mostrar este gráfico, donde se muestra claramente en la parte superior la competencia, en este caso, conducir un automóvil, y posteriormente vamos a desagregar esta competencia, que es conducir un automóvil, en elementos de competencia, elementos o desempeños menores que sin estos no podría decir que yo sé manejar un automóvil. Y nosotros como docentes tenemos que buscar, crear cuáles son esos elementos de competencia que nos dan lugar, nos dan pie a decir que tenemos la competencia en algo. En este caso específico del automóvil, por ejemplo, podríamos decir que una persona, para decir que sabe manejar, tiene que saber estacionar, ir en retro, conocer las normas de tránsito, conocer su automóvil, para decir realmente esta persona conduce, maneja un automóvil. Ahora veamos el ejemplo eh, más detalladamente. ¿Cómo se redacta un elemento de competencia? Bueno, hay que tomar en cuenta tres componentes. Hace rato con Héctor aprendimos que tenemos que escribir, tener en consideración 4 partes. Para esta parte solo necesitamos 3 partes: el verbo de desempeño, el objeto y la condición de referencia. Ya no ponemos la finalidad porque la finalidad es la misma, la finalidad macro, conducir un automóvil para transportar personas, para transportar objetos. Entonces la finalidad es la misma, no cambiamos la finalidad. Entonces, de esta forma se redacta el elemento de competencia. Ahora vamos a ver el ejemplo del elemento de competencia número 2. No sin antes recordar que tenemos que tener el verbo de desempeño, el objeto y la condición de referencia. Vamos al ejemplo 2. Reconoce los distintos componentes del vehículo tomando en cuenta las funciones que cumple cada uno de ellos. Tenemos reconoce, que reconoce los distintos componentes del vehículo en este caso, y luego tenemos su respectiva condición de referencia. Elemento de competencia número 3, verbo, integra, objeto, el automóvil al tráfico vehicular, condición de referencia considerando las precauciones necesarias. Cuando ustedes redacten la condición de referencia, como su nombre dice, tienen que pensar de qué forma idónea va a llevar a cabo el verbo. En este caso, integra de qué forma, considerando las precauciones necesarias. Elemento de competencia número 4, verbo de desempeño. Estaciona, que estaciona el automóvil. Condición de referencia, considerando las normas de tránsito y las medidas de seguridad establecidas. Tenemos las 3 partes, sí, verbo de desempeño, objeto y condición de referencia. Muy bien, para hacer un repaso veloz, entonces los elementos de competencia son desempeños menores que indican que tenemos la competencia macro, en este caso conducir un automóvil. ¿Cuáles serán los elementos de competencia que hemos identificado nosotros? Número 1, maneja el código de tránsito. 2, reconoce los distintos componentes del vehículo. 3, integra el automóvil al tráfico vehicular. 4, estaciona el automóvil. Y cada uno de ellos con sus respectivas condiciones de referencia. Ahora vamos a ver un resumen final
Y para esto, Héctor nos va a ayudar, por favor, con el resumen de cómo se escribe una competencia y sus respectivos elementos de competencia. ¿Qué te parece si hacemos un resumen, Héctor? Muy bien, Sheila, pues tenemos efectivamente esa competencia que representa una habilidad macro. Entonces, en esa competencia conduce un automóvil para el traslado de personas u objetos, tomando en cuenta las normas y señales de tráfico. Ahí vemos que tenemos 4 componentes muy marcados. El verbo, que representa esa macrohabilidad, que es conduce. Tenemos el objeto, que es un automóvil. Tenemos la finalidad, que es para el traslado de personas o objetos. La finalidad está respondiendo al para qué, ¿no? Y finalmente tenemos la condición de referencia, que es tomando en cuenta las normas y señales de tráfico, ¿no? Es lo que te da la representación o la idea de que esa persona está haciendo de forma idónea su desempeño. Entonces, ahora, si quieres, Sheila, continuamos con la desestructuración o la descomposición de la competencia en elementos de competencia. Muy bien. Debes recordar que una vez que tengas establecida y clara tu competencia, tú eres responsable de desagregar esta competencia en los diferentes elementos de competencia. Para nuestro ejemplo, nosotros desagregamos en estos 4 que están visibles para ti: maneja el código de tránsito, reconoce los componentes del vehículo, integra el automóvil a tráfico vehicular y estaciona el automóvil. Tú, al momento de redactar, deberás pensar cómo desagregar la competencia general. Entonces, si tu materia consiste, por ejemplo, en hacer cirugías, y eres un médico y tienes que hacer cirugías, entonces para saber hacer cirugías, los elementos de competencia, ¿cómo se van a desagregar? Este solo es un vistazo general de lo que vas a ir aprendiendo en las siguientes clases, pero queremos explicarte la competencia y los elementos de competencia porque creemos que no pueden ir separados y queremos que ahora que te concentres en la escritura de la competencia. En este caso, la competencia grande, la competencia macro será conduce un automóvil. Y luego ya la finalidad para transportarse a distintos lugares y la respectiva condición de referencia de manera apropiada, siguiendo las normas de tránsito o de tráfico. Esperemos haberte podido ayudar en esta parte para que puedas escribir tu competencia de manera adecuada. Muy bien, pues recuerda que solo te podrás convertir en un gran profesional si alcanzas competencias. Y recuerda también esta frase del gran poeta norteamericano Eliot, que decía: solo quienes se arriesgan a ir demasiado lejos descubren lo lejos que pueden llegar. Así que gracias y hasta la próxima.